Llegará el día en que algunas personas despierten de su letargo para forjar un mundo nuevo de justicia, de paz, de libertad y de respeto por el gran espíritu. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arco iris. Profecía de los indios Lakota del Norteamérica. Y es el llamado que les hago hoy a cada uno de ustedes, a que nos levantemos en justicia. No la justicia del mundo que está basada en una venganza o leyes que perecen y que solamente son de beneficio para unos pocos. Los llamo a la paz, a que se reconecten con la vida, para que puedan darle continuidad a la misma, a través de sus obras y sus acciones. Los llamo a la libertad, no al libertinaje del mundo, que está lleno de vicios, de drogas, de guerras y de odios. Es la libertad del espíritu, es la libertad de la conciencia, aquella que se obtiene cuando recuperamos nuestra identidad. Y para recuperar nuestra identidad, debemos comenzar a conocer al gran espíritu que anuncian los Lakota de Norteamérica. Ese gran espíritu que mora en nuestro corazón, la fuente de toda la vida, porque el amor, la paz y la armonía se contienen en nuestro corazón. De allí emana todas las leyes que sostienen la creación. Mi invitación es a que dejemos lo perecedero, a que dejemos lo efímero de este mundo, a que ya no le tengamos miedo a vivir, a que saquemos nuestro pensamiento de lo perecedero, de lo que tan solo dura unos instantes. Yo los invito a lo eterno, los invito a la misma eternidad, a que vuelvan a su origen, a que comprendan que en su corazón, en cada pálpito, en cada pulsar, en cada diástole y sístole, se está manifestando el mismo Dios verdadero. Porque Dios no está en una iglesia, templo, donde se pueda ir a adorar. Porque Jesús habló de que Dios estaba en nuestro corazón. Y Pablo de Tarso, un científico espiritual hace más de 2000 años atrás, habló de que en Él nos movemos, vivimos y somos. Y que debemos sentirlo en nuestro palpitar. Así pues, ustedes, guerreros del arco iris, los que son la clave de la supervivencia, dan cumplimiento al final de los tiempos. Porque la señal del final de los tiempos es el hombre que se levanta en conciencia para darle vida a la humanidad. Luchemos por ella, porque para eso hemos venido. En todo rincón del planeta Tierra deben sentirse estas verdades. Sean ustedes los que propagan esta verdad a través de sus obras. Sean hombres humildes, dispuestos, que pregonen la palabra viva, la palabra pura, bellamente pronunciada, sin apariencias vanas. Y no habrá ni un solo hombre y mujer que no se impregne con el poder de cada una de estas palabras, que serán suyas y verdaderas en el Padre sin fin.